El Colegio de México, el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana. Historias, relatos y soluciones. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de la tercera temporada de Gota Mexicana, Historias, Relatos y Soluciones. Soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Hoy abordaremos un tema crucial para el futuro de nuestra nación: las amenazas y vulnerabilidades vinculadas al agua desde dos dimensiones. La primera se refiere a la vulnerabilidad socioambiental, es decir, el riesgo de quedarse sin agua o que esté contaminada, convirtiéndose en un riesgo para la población, pero también para los ecosistemas, pues sin la calidad adecuada, estos se degradan o desaparecen. En segundo lugar, los riesgos o amenazas para la infraestructura que nos provee de agua, mucha de ella considerada como infraestructura crítica, porque es tan indispensable para mantener el funcionamiento del sistema hidráulico, el abasto a la población y para los demás usos, como el agrícola o el industrial. Cuando pensamos en la problemática del agua, pensamos en falta de agua, en contaminación, en sequías o inundaciones. Pero existe una capa de riesgo menos visible que puede ser potencialmente devastadora: la seguridad de nuestra infraestructura crítica. No hablamos solo de tuberías, sino de presas, plantas de tratamiento y sistemas de bombeo que sostienen ciudades enteras. En este episodio analizaremos los riesgos de sabotaje, toma de la infraestructura, ciberataques y contaminación deliberada, así como el papel vital de la coordinación interinstitucional en México para su protección. En el año 2020, las noticias nos presentaron una imagen muy preocupante. Agricultores en Chihuahua tomaron la presa La Boquilla y se enfrentaron a la Guardia Nacional para detener la extracción de agua destinada a cumplir con una obligación internacional derivada del Tratado de Aguas de 1944. Fue una protesta masiva y violenta contra la extracción de agua en medio de una severa sequía, culminando en enfrentamientos directos con la Guardia Nacional y pérdidas humanas y materiales. Como en otros episodios, la colaboración académica con el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESDEN, nos permite analizar conjuntamente la seguridad hídrica desde diversas perspectivas. Hoy nos acompañan la doctora Guadalupe Córdoba Espinosa, el doctor Carlos Alberto Barrera Franco y el doctor Marco Antonio Vargas Hernández, investigadores de este instituto, con quienes abordaremos estos riesgos, algunos ya presentes y otros poco visibles, pero que son una posibilidad y ante los cuales hay que estar preparados. Doctora Córdoba, empecemos por lo básico. ¿Qué significa hablar de seguridad hídrica y vulnerabilidad socioambiental en el contexto mexicano? Cuando hablamos de seguridad hídrica, no hablamos solo de tener suficiente agua. El concepto es mucho más amplio e incluye 4 elementos esenciales: que el agua esté disponible, que sea de buena calidad, que sea accesible para todas las personas y que existan mecanismos de protección frente a riesgos como sequías, inundaciones o contaminación. En México este tema se vuelve especialmente complejo porque se cruza con la vulnerabilidad socioambiental. ¿Y qué significa esto? Que hay regiones donde coinciden 3 factores delicados. Primero, condiciones físicas frágiles como zonas áridas y semiáridas, acuíferos sobreexplotados y cuencas degradadas. Segundo, una alta exposición social como en las grandes ciudades, corredores industriales, agricultura intensiva y asentamientos humanos sin planificación. Y tercero, una capacidad institucional limitada para aplicar la ley, presupuestos insuficientes, infraestructura que ha rebasado su vida útil o en mal estado por la falta de mantenimiento. Diversos estudios como el publicado en la revista Ciencias de la UNAM sobre vulnerabilidad socioambiental y escenarios de crisis por el agua muestran justamente eso,
Que hay regiones donde el estrés hídrico, la desigualdad y la mala gobernanza no solo dificultan el acceso al agua, sino que pueden desencadenar crisis de abastecimiento, conflictos locales e incluso desplazamientos. En el siglo pasado creíamos que en México había abundancia de agua. Lo sigue habiendo en el sur. El río Sumacinta es un río muy caudaloso. Sin embargo, no pasa así en el norte. ¿Cuál es el panorama en el 2025? Las cifras más recientes de Conagua y del IMTA lo resumen con claridad. De los 653 acuíferos del país, 114 ya están sobreexplotados. Esto quiere decir que les estamos extrayendo más agua de la que naturalmente se renueva con las lluvias. Y por otro lado, muchas de nuestras cuencas superficiales operan en niveles críticos o prácticamente sin disponibilidad para nuevos usos, o se encuentran contaminadas. Eso se agrava por tres realidades que suelen pasar desapercibidas. Primero, la mayor parte del agua subterránea se usa para la agricultura, mientras que el abastecimiento urbano de muchas grandes ciudades y zonas metropolitanas, como la Ciudad de México, depende cada vez más de acuíferos que ya están en agotamiento a niveles muy críticos. Solo por mencionar, el acuífero del Valle de México está sobreexplotado en un 215%. Segundo, la distribución territorial es profundamente desigual. El norte y centro concentran población y actividad económica justo en las zonas donde el agua es más escasa. Y aunque el sur-sureste tiene mayor disponibilidad, enfrenta conflictos ambientales y problemas de gobernanza que dificultan aprovecharla de manera sostenible. Y tercero, el cambio climático está alterando todo el sistema, ya que existen sequías más largas, ondas de calor y eventos extremos que comprometen el abastecimiento para consumo humano y la disponibilidad para otras actividades económicas. Si lo vemos en conjunto, no se trata solo de un problema de lluvias o de clima, sino de un modelo de desarrollo y de gestión del agua, de la planificación de la ciudad que ha llevado al país a un escenario de estrés hídrico crónico. Y esto no se queda en lo ambiental. Tiene impacto directo en la vida cotidiana y en la seguridad del país. Exacto, y es importante subrayarlo. No es solo un tema ambiental, ya que tiene efectos directos en la vida cotidiana y, por supuesto, en la seguridad del país. La literatura reciente, tanto de la UNAM como de la UNESCO y organismos de Naciones Unidas, es muy clara. El agua ya es un vector de riesgo sistémico. ¿Y qué significa esto? Que coinciden tres factores. Primero, la escasez o la mala calidad del agua. Segundo, la desigualdad en el acceso. Y tercero, instituciones que no tienen la capacidad de regular, vigilar o resolver conflictos. Lo que obtenemos es una combinación peligrosa. Conflictos territoriales, pérdida de productividad agrícola, problemas de salud pública, migración interna y eventualmente migración internacional. Y eso nos lleva a un punto central de esta conversación. Si el agua es un pilar de la vida diaria, también sostiene la estabilidad del país. El agua no es solo un recurso natural, es un componente estratégico de la seguridad nacional. Doctor Barrera, pasemos al nivel de infraestructura hidráulica. Cuando hablamos de presas, plantas potabilizadoras, acueductos, ¿de qué tipo de amenazas estamos hablando hoy? Cuando hablamos de presas, plantas potabilizadoras o acueductos, estamos hablando de infraestructura crítica, al mismo nivel que la eléctrica o la de telecomunicaciones. Si esa infraestructura falla de manera masiva, no solo nos quedamos sin agua en las casas, se detienen también hospitales, industrias, sistemas de transporte, escuelas, es decir, se colapsa el día a día de una ciudad. Hoy enfrentamos tres grandes grupos de amenazas. Primero, las amenazas climáticas y físicas, como las sequías extremas que bajan los niveles de las presas, inundaciones que dañan las instalaciones o incendios que destruyen líneas de conducción y sistemas de bombeo. Cada vez vemos más eventos de este tipo y con mayor intensidad. Segundo, las amenazas derivadas de la vulnerabilidad estructural. Y aquí me refiero específicamente a la infraestructura envejecida, la falta de mantenimiento, las fugas interminables y algo muy común, las fallas de suministro eléctrico que detienen las plantas y sistemas de bombeo por completo. Y tercero, las amenazas intencionales, es decir, el sabotaje, crimen y ciberataques. De hecho, en los últimos años, por ejemplo, Estados Unidos y otros países han documentado ciberataques a plantas de tratamiento donde los atacantes trataron de manipular los sistemas de dosificación química mediante el acceso remoto a los controles industriales, también denominados sistemas SCADA. Todo esto confirma que no estamos hablando de ciencia ficción. La infraestructura del agua también puede ser un objetivo de ataques digitales y por lo tanto protegerla es un asunto de seguridad nacional. Entonces tenemos presiones naturales, es decir, clima, sequías,
y presiones intrínsecas a la gestión, como falta de mantenimiento, pero también riesgos externos, es decir, crimen organizado o actores maliciosos. Exactamente. Y aquí vale la pena añadir algo importante. La vulnerabilidad no solo es técnica, sino también institucional. Puedes tener tuberías, plantas y presas, pero si los organismos operadores no cuentan con recursos suficientes, si no tienen personal especializado en ciberseguridad o si carecen de protocolos de respaldo o redundancia, el riesgo se multiplica. Y esto conecta muy bien con lo que explicaba previamente la doctora Córdoba sobre la seguridad hídrica. Es decir, no se trata solo de que haya agua en la cuenca, se trata de que el Estado sea capaz de llevar esta agua de forma segura, continua y confiable hasta la población. Esto implica varias cosas. 1. Redes físicas en buen estado, sin fugas y con mantenimiento regular. También sistemas de monitoreo en tiempo real que detecten anomalías antes de que se conviertan en crisis. También protocolos claros para responder a fallas, sabotajes o ciberataques. Y finalmente, considero que es fundamental la coordinación interinstitucional, especialmente con sectores clave como energía y seguridad pública. En otras palabras, la seguridad del agua no depende solo del clima o de la infraestructura, depende también de la capacidad institucional para anticipar, prevenir y responder. Doctor Barrera, ¿y qué tanto se está discutiendo esto en México? Pues desde mi perspectiva cada vez más. Documentos recientes del IMTA, de la propia Conagua y de la UNESCO para México señalan que, además de la presión climática, el país enfrenta una vulnerabilidad estructural de su infraestructura hídrica y que se requiere, por lo tanto, una modernización tecnológica, un monitoreo permanente y resiliencia frente a ataques físicos y digitales. En algunos estados ya se están integrando centros de mando y plataformas de monitoreo que cruzan datos del clima, niveles de las presas, redes de distribución y reportes ciudadanos, utilizando las nuevas tecnologías e incluso la inteligencia artificial. Este reto es llevar a eso a escala nacional y vincularlo con la planeación de largo plazo, no solo con la respuesta a emergencias. Doctor Vargas, ¿qué pasa cuando una amenaza o vulnerabilidad se convierte en crisis? ¿Qué papel juegan los C5 y la coordinación interinstitucional? Yo considero que hay dos momentos que se tienen que referir. El primer momento es como el año pasado con el tema de el acercarnos en los estados del norte al día cero. Ahí hay un tema que va más hacia la prevención. Hay un tiempo justamente de tomar acciones. Y el otro momento es cuando el evento, sea antropogénico o no, se da de manera súbita. En ese sentido, todos estos elementos pueden ser por sequía, por contaminantes, por fallas de la estructura o el menos deseado, ¿no? Un ataque, un elemento de sabotaje al sistema vital hídrico. Y en ese contexto ya no estamos ante un problema meramente técnico, sino que se convierte en un problema para los distintos ámbitos, sobre todo de la seguridad pública, hablando en zonas urbanas. Y obviamente, de acuerdo a su escala, se puede convertir en un problema incluso de nivel seguridad nacional. Y hablando de los C5, los centros de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, estos han ido también migrando para adaptarse a diversas demandas poblacionales e integrando información de muchas fuentes, las cámaras, los sensores, los propios reportes de la población, los datos climáticos que son muy importantes, sobre todo en los estados en los que más les impacta el tema de la sequía, Chihuahua, Sonora, Nuevo León. Sabemos que el clima es contrastante. Puedes tener una tarde soleada y si entra un frente frío, la situación cambia súbitamente. Y entonces en estos escenarios ya justamente los C5 también han tomado cartas en el asunto y en los contextos hídricos funcionan ahora para detectar fallas, fugas masivas, cortes en el suministro, afectaciones por desastres. También debe existir una coordinación entre las corporaciones.
debe estar implícita la seguridad pública, la protección civil, organismos operadores y obviamente su vinculación con las autoridades estatales y federales. En el caso del estrés hídrico que permite tomar acciones, tenemos el manejo de las pipas, el tema del ajuste y la administración en los sistemas de válvulas y evacuaciones, sobre todo en la parte sur del país, en caso de inundación. Y también el C5 está tomando acciones respecto a aspectos de contaminación. Planes como el DN3, ya muy conocido, el Plan Marina, se activan cuando la magnitud del daño pues sobrepasa las capacidades civiles. Incluso no siempre tiene que darse esto, ¿no? Las fuerzas federales siempre están al pendiente del auxilio a la población, y si no es por un evento que rebase a las autoridades civiles, es también en apoyo de estas autoridades civiles, y cada vez más estos planes pues incluyen componentes hídricos explícitos, desde asegurar obviamente el abastecimiento del agua potable en albergues en donde se concentran las poblaciones afectadas, hasta la protección de las presas y los bordos por posibles desbordamiento de los cuerpos de agua superficiales. Y todo esto se cruza con la dimensión social. Quienes más sufren las fallas del sistema son los grupos vulnerables. Exacto. Los estudios de vulnerabilidad socioambiental, por ejemplo, los que se han realizado en la UNAM y algunos otros centros, muestran que las comunidades, los centros urbanos periféricos, las comunidades rurales y los pueblos autóctonos suelen ser los que están en la primera línea de la crisis, lamentablemente. También en ellos permea la peor calidad del agua, el tema de la afectación en la continuidad del suministro y también pues la exposición aumentada pues por algunos aspectos como fallas en los planes de urbanización y que impactan pues en desastres naturales en esas poblaciones marginadas. Por eso hablar de seguridad hídrica pues no es solo garantizar litros por segundo, es garantizar también equidad en el acceso, mecanismos de participación comunitaria. Creo que también es importante la transparencia en la toma de las decisiones, sobre todo orientadas hacia la creación de resiliencia, ¿no? Es decir, que las comunidades puedan adaptarse y resistir los nuevos fenómenos climáticos. En segundo lugar, que la infraestructura que se construya sea resiliente, que sea adaptable. Y en tercer lugar, comprende también instituciones resilientes. Esto significa que las instituciones también deben prepararse para usar las tecnologías, optimizar las tecnologías existentes y también abrevar de lo que se está haciendo en otros lugares. Creo que para allá va mucho del contexto de garantizar el agua a largo plazo. La implementación, la optimización, la adecuada gestión de las aguas, implementando nuevos procesos de la mano de los avances tecnológicos. Bueno, y todo esto, si falla, pues aparece un concepto que va tomando relevancia, que es la deuda hídrica intergeneracional, aquellos pasivos ambientales, financieros e institucionales que sin duda vamos a trasladar al futuro. Así como las generaciones actuales hemos absorbido el impacto de las malas decisiones tomadas por generaciones pasadas, pues también debemos pensar que estamos generando un pasivo ambiental, financiero e institucional para las generaciones que están por venir. Y esta deuda no es solo ecológica, sino también tiene implicaciones sociales y políticas. Para cerrar, les pido una idea clave a cada uno. No solo sobre el diagnóstico, sino sobre lo que tendríamos que estar haciendo ya. Claro, yo me quedaría con 3 ideas clave. La primera, reconocer la crisis como sistémica. No es un problema de una ciudad, ni se resuelve exclusivamente con infraestructura gris.
Segundo, fortalecer la gobernanza del agua, es decir, que hayan marcos legales claros, instituciones con recursos y capacidad técnica y participación social real. Y finalmente, pensar en términos de justicia intergeneracional. Cada decisión hídrica debe preguntarse qué mundo les deja a quienes vienen después. Sin ese criterio, seguiremos administrando la escasez, no construyendo seguridad hídrica. Desde la perspectiva de la infraestructura crítica, yo también resaltaría 3 acciones inmediatas. Una de ellas sería modernizar y mantener la infraestructura silenciosa, que se ejemplifica con las redes de plantas o sistemas de monitoreo. Un segundo punto sería invertir en ciberseguridad y redundancia para los sistemas de control y operación. Y finalmente considero que es importante integrar el agua en la agenda de seguridad nacional, al mismo nivel que energía o comunicaciones. Bueno, desde la perspectiva de gestión de riesgos, creo que debemos tomar en cuenta algunas consideraciones. Creo que la más importante es incorporar justamente el agua como el eje central en la planeación urbana. También en los planes de protección civil y en la gestión de desastres debe estar ya bien actualizada y normalizada. En el caso de organismos dedicados a preservar la seguridad ciudadana, la seguridad pública, como el C5 y otras plataformas digitales, creo que también esto no está pasando de forma homogénea en el país, pero todos estos organismos deben también tener sus propios planes de acción respecto a lo que compete a la prevención y a la mitigación de los impactos que puede tener la escasez del agua como su abundancia, como sucede en las inundaciones, ¿no? Y por último, pues trabajar también con las comunidades, estos sectores que se ven afectados por el despojo de los recursos hídricos o bien por una redistribución de aguas en los que en esta distribución salen afectados recibiendo aguas contaminadas y en estas poblaciones creo que también debe existir una educación, una prevención y una corresponsabilidad social. Creo que la población tiene que estar informada y en este sentido cualquier estrategia se puede quedar corta porque ahí subyace creo que un riesgo de conflictos y de afectaciones no solamente a la seguridad local, sino también como un elemento desestabilizador para la seguridad nacional. Pues con lo que hemos conversado hoy, si algo queda claro es que el agua ya no puede verse como un tema técnico sectorial. Es un tema de salud, de economía, de territorio, de democracia, pero sobre todo es un tema de futuro. Gracias, doctora Córdoba, doctor Barrera y doctor Vargas, por esta conversación y gracias a quienes nos escuchan. Cuidar el agua no es solo cerrar la llave, es exigir instituciones responsables, infraestructura resiliente y políticas que no sacrifiquen el mañana por resolver el hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.